Y les contamos que juristas analizaron el matrimonio igualitario y mencionaron que la resolución de la Corte Constitucional implica una ampliación de derechos y promueve la igualdad. Los especialistas dijeron que el tema obliga a la Asamblea Nacional a emprender reformas a ciertas leyes de carácter civil. Veamos. La decisión de la Corte Constitucional, a criterio de la abogada Dolores Miño, tendrá efecto sobre todas las personas del mismo sexo que quieran contraer matrimonio, según la jurista, no solamente para los accionantes de la causa. Que a partir de esto las autoridades, todas las autoridades públicas, especialmente en este caso aquellas que trabajan en el registro civil, van a tener la obligación de permitir el matrimonio civil a todas las parejas, sean heterosexuales u homosexuales. Considera que es un avance en derechos a la igualdad y la no discriminación que dispone la propia Constitución, y este es su criterio ante la postura de algunos sectores de que la decisión debió someterse a consulta popular. Y la respuesta de eso es no. Los derechos humanos no están sujetos a la opinión de las mayorías, porque en una sociedad generalmente sucede que las mayorías tienden a oprimir a las minorías. Esto mientras el decano de Derecho de la Universidad Tecnológica Equinoccial indica que existen caminos legales para viabilizar lo aprobado por la Corte Constitucional. Porque ciertamente no es claro si solamente se habla de una reforma que haga la Asamblea al tema legal, esto es a la ley de registro de datos, esto es al tema del Código Civil, o también se modifique la Constitución. Y que la Asamblea Nacional debe dar paso a la reforma legal en el Código Civil y a la Ley de Gestión de Identidad y Datos Civiles. Que en la segunda decisión, la que tuvo como ponente al juez Lozada, se señala y se dispone que sea la Asamblea Nacional la que haga las modificaciones respectivas en cuanto a la definición de matrimonio para hacerle compatible con lo que dice la Constitución. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. 6:59 de la mañana, nos enlazamos ya con la ciudad de Guayaquil, donde se encuentra Billy Navarrete, nuestro primer entrevistado. Él es secretario del Comité de Defensa o por la Defensa de los Derechos Humanos y activista LGBTI. Buenos días, Billy, gracias por estar esta mañana aquí en Primera Impresión. Para arrancar la entrevista, bueno, es importante para la comunidad LGBTI, sobre todo, esta resolución que en el transcurso de esta semana ha ofrecido la Corte Constitucional sobre dos casos de matrimonio de dos parejas del mismo sexo, de personas entre personas del mismo sexo. ¿Cómo recibieron ustedes en la ciudad de Guayaquil, sobre todo, esta decisión de la Corte Constitucional? Bueno, en realidad con mucha alegría. Es una conquista que se ha venido cosechando desde hace muchos años de la sociedad, en realidad. No estamos hablando de una alegría de un sector específico de la sociedad que ha venido reclamando aceptación e integralidad de sus derechos, sino de toda la sociedad. Estos avances en materia de igualdad, de no discriminación, son avances de toda la sociedad. Yo hablo desde una organización de derechos humanos que defiende el abanico completo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y por lo tanto vemos que este fallo constitucional de la Corte Constitucional es un avance de toda una sociedad ecuatoriana que ha, digamos, a través de su tribunal de máxima instancia, reconocido un derecho largamente reclamado. Bueno, ¿qué le parece a usted también esta reacción que ha generado la decisión de la Corte Constitucional en varios sectores de la sociedad ecuatoriana, sectores más conservadores que no han aceptado esta resolución de la Corte y que precisamente han cuestionado dicha resolución? En algunos sectores, como la Iglesia, por ejemplo, se afirma que esta decisión de la Corte Constitucional está vulnerando la decisión que se tomó en el año 2008 a través del referéndum ratificatorio de la Constitución, donde el 63% de los ecuatorianos aprobó que la Constitución solamente reconozca el matrimonio entre hombre y mujer. Sí, este es un fallo que se ajusta completamente al, digamos, el marco de un Estado laico, donde se aprecia de manera protagónica que los derechos son una materia sustancial y esencial para su desarrollo y para su, digamos, convivencia. Es natural, no hay que ver nada, digamos, extraordinario el hecho de que se cuestione desde diferentes sectores un fallo de este calibre. Definitivamente es un fallo trascendental, positivo,
en esto, y digamos los sectores que de alguna forma ven afectados sus concepciones tienen la libertad y el derecho de expresarse, porque el ámbito de construcción de derechos y cultura de paz es un ámbito deliberante, no beligerante, deliberante. Señor Navarrete. Y por lo tanto son argumentos, no odios, los que tienen que estar en juego, y la discusión tiene que ser en el ámbito académico, tiene que ser en el ámbito social, a través de los medios de comunicación y en la vía pública. Creo que el mayor desafío en este momento es la discusión respetuosa de los argumentos en la cotidianidad. Creo que el cambio de concepciones culturales en el Ecuador es lo que queda a partir, como tarea a partir de este fallo judicial. No hay tarea cumplida, recién se inicia realmente la cuesta arriba. De acuerdo, eso vamos a tratarlo enseguida, pero también quisiera conocer un punto de vista suyo sobre estas reacciones que también se han dado en la propia Asamblea Nacional, donde ciertos asambleístas también han cuestionado la decisión de la Corte Constitucional, asegurando que este órgano se ha extralimitado en sus funciones. ¿Esto es así? No, definitivamente. Aquí hay un procedimiento que, ya digo, tiene años. En términos judiciales se ha venido una pareja reclamando su derecho a contraer matrimonio en su condición de pareja del mismo sexo. Se ha escalado las instancias que debieron escalarse hasta llegar a la última. Y en esa instancia de la Corte Constitucional se apela al reconocer a una opinión consultiva de una instancia internacional como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece que este es un derecho contemplado en la Convención Americana de Derechos Humanos, que es un instrumento vinculante para el Ecuador. Aquí no hay nada que haya salido de la subjetividad de una autoridad de administración de justicia. Todo lo contrario, hay un procedimiento totalmente convencional que reconoce ahora un derecho largamente reclamado. Señor Navarrete, desde la mirada de las organizaciones de defensa de derechos humanos, ya está allanado el camino para que las parejas del mismo sexo puedan ya casarse, contraer matrimonio civil, una vez que ya se ha pronunciado la Corte Constitucional, o hay que esperar eventualmente ya la formalización de ese fallo de la Corte Constitucional que se llevará a cabo en los próximos días, o eventualmente reformas a través de la Asamblea Nacional al Código Civil, a la propia ley del registro civil? ¿Es necesario? Bueno, no, esto es un fallo que tiene todas las formalidades cumplidas. Falta el reconocimiento por parte del Registro Oficial del Estado ecuatoriano para que esto se reconozca ya, digamos, cotidianamente, pero es un procedimiento sin ahí ninguna obstrucción. O sea, ya podrían contraer matrimonio las parejas del mismo sexo desde el momento mismo prácticamente que la Corte Constitucional resolvió esos dos casos en el seno del Pleno. Sí. Definitivamente, sobre eso hay un fallo cumplido, una sentencia ya resolutiva y final. Sobre eso ya no hay duda, Pero no queda duda de que hay un derecho acá legítimamente conseguido y conquistado, y un avance de la sociedad ecuatoriana en materia de igualdad y no discriminación. Pero ¿sería necesario adicionalmente generar reformas específicas al Código Civil y a la Ley de Registro Civil para poder afianzar esta decisión de la Corte? Bueno, sí, ya hay una serie de consecuencias que este alto fallo va a provocar en normas secundarias necesariamente. Y eso tiene, digamos, su canal iluminados por el espíritu de este fallo de la Corte Constitucional. Hay una serie de procedimientos que se tienen que regular de manera inmediata. No debería haber ningún tipo de restricción ni de obstáculo, peor inobservancia de una obligación que ha construido la Corte Constitucional del Estado de Ecuador. Bueno, la resolución de la Corte Constitucional sin duda ha generado una polémica, no es imposible negarlo, en la opinión pública ecuatoriana. Lógicamente esto también ha desatado una ola de comentarios, de críticas, de ataques con tinte homofóbico y excluyente, sobre todo a la comunidad LGBTI. ¿Cómo enfrentar esta situación también que se está radicalizando, sobre todo a través de las redes sociales, donde se puede leer todo tipo de comentarios?
Sí, lastimosamente lo que más se teme son expresiones de odio que no tienen ningún ánimo constructivo ni de escucha de opiniones adversas. Acá no hay cabida para ese tipo de beligerancias. Lo que hay es poder ir avanzando en una sociedad que se pueda construir en base a los derechos de todos, que todos seamos reconocidos como sujetos de derechos. Y aquí hay una cosa que se mencionó a propósito del artículo constitucional 6.7. Por favor. Acá al inicio se establece que se reconocen todas las formas de familias en plural. En la Constitución se estiblece que hay muchas formas de familias, no hay una sola. La heteronormatividad se ha cuestionado como única forma de familia. Todo lo contrario, se establece en el mismo artículo que hay una forma plural de familia. Y en ese sentido, el derecho de familias es un fin. Es un derecho que tiene una finalidad concreta de gozo de algo que es natural en el ser humano. Somos gregarios y en ese sentido el matrimonio es una faceta para construir ese derecho final de familias. Si restringimos este medio, que es una convención normativa, un contrato social, para construir ese derecho final, digamos, estamos vulnerando derechos. Ese procedimiento, esa formalidad de matrimonio, la construcción del contrato social es que se ha cuestionado y el paso superior que hemos dado en este sentido. Señor y hay Navarrete, una larga tarea que tenemos que desarrollar a propósito de cambiar nuestras mentalidades para concebir una sociedad donde quepamos todos. De acuerdo. Estamos ya cerrando este espacio de entrevista. Sería importante finalizar señalando brevemente cuáles son las siguientes acciones desde la comunidad LGBTI una vez alcanzado este logro con el reconocimiento del matrimonio civil igualitario a través de la decisión de la Corte Constitucional, y también qué hacer frente a esta eventual movilización que habrá por parte de sectores más conservadores frente a esta decisión. Brevemente, por favor. Sí, la comunidad LGBTI tiene sus voceros. Yo vengo acá en representación de una organización de derechos humanos que representa, digamos, al abanico completo. Si bien es cierto, lo que han venido reclamando los voceros de la comunidad LGBTI, nosotros lo vemos como un elemento altamente valioso que supera taras y prejuicios discriminatorios. Lo que cabe es una obligación de toda la sociedad ecuatoriana, especialmente, por ejemplo, las universidades. Creo que este fallo, que es realmente muy rico en sus contenidos, nos entrega a la sociedad ecuatoriana una serie de elementos para discusión. Yo creo que hay una necesidad para analizar y estudiar ese fallo en todos los ámbitos. Creo que hay una obligación social que tenemos que cumplirlo todos, independientemente de la orientación sexual. Muy bien, muchas gracias, señor Navarrete, por sus comentarios, su punto de vista. Agradecemos a Billy Navarrete, secretario del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos y activista LGBTI, por ofrecernos sus puntos de vista sobre esta decisión generada en el transcurso de estos últimos días por parte de la Corte Constitucional sobre el matrimonio igualitario. Vamos a hacer un corte, 7 de la mañana, 10 minutos. Regresamos en breve con más, aquí en Primera Impresión.